Franco Colapinto comenzó su carrera en el automovilismo a los 9 años, compitiendo en karting, impulsado por su familia tras probar un cuatriciclo a los 4 años. Y rápidamente ganó campeonatos nacionales, saltando a los monoplazas en Europa. En el 2018, Fórmula 4 española, y en el 2019 se coronó campeón, iniciando su ascenso a la Fórmula 1. En enero del 2023, Franco Colapinto se unió a la Academia Williams, firmando su contrato a principios de ese año, consolidando su paso a la estructura de la Fórmula 1 tras su desempeño en la Fórmula 3, siendo posteriormente promovido a piloto de pruebas y debutando en la máxima categoría el 2024. El 2025 se unió al Alpine como piloto de reserva, firmando su contrato con la escudería francesa, donde también realizó pruebas y se proyectó como piloto titular para el futuro, reemplazando a Jacques Dujardin, que no pudo cumplir con las expectativas de Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romagna Imola en mayo del 2025. Su contrato fue por 5 grandes premios, pero en el primer Gran Premio que se subió al coche, demostró que él estaba para más. Y Alpine se dio cuenta. Entonces pasaron los 5 grandes premios y Alpine decidió seguir con él, con Franco Colapinto. Apostó por él. ¿Por qué apostó? Porque vio el potencial que él tiene. Y la razón por la que él no ganó un punto, no clasificó en los 10 primeros en cada gran premio, no fue porque él no puede. Es simplemente porque el coche no tiene potencia. Los ingenieros fallaron en muchas cosas. Y Franco Colapinto se mostraba impotente porque no podía avanzar, pero él no demostró eso en la carrera, no demostró eso al equipo, simplemente se dedicó a entrenar el coche, se fue a los simuladores y se fue al trabajo en equipo del coche en la semana. Él siempre fue de ir a más. Siempre fue así y él, eso lo hace grande a él. Lo hace grande a él eso. Y este tiempo que pasó el 2025 fue un aprendizaje para Franco Colapinto. Un aprendizaje grande. Muchos no lo pueden ver así, pero sí fue grande, al menos para una persona que lo vio y que sabe de este deporte que es difícil, se da cuenta. Y Franco Colapinto decidió ir por el camino del silencio y transformarlo en algo positivo para él, de aprender, de entenderle más al coche. Y cada práctica que él hacía mostraba la telemetría una cosa y él en la pista del coche era otra cosa el coche. Entonces Franco Colapinto lo entendía y por radio le decía a los ingenieros que esto está pasando, una carga aerodinámica en el alerón trasero, pero él lo entendía el coche. Fue un tiempo de trabajo el 2025. Y Franco Colapinto no es un piloto que termina el Gran Premio y se va. Franco Colapinto es el que termina el Gran Premio y él asume la responsabilidad, reconoce si hubo un error de él, jamás les echó la culpa a los ingenieros, al equipo, solo se dedica a trabajar, va a los box, trabaja ahí con el coche en la semana y va a las prácticas, va al simulador y ahí va entendiendo cada vez más al coche, al margen de que el coche no tiene potencia, no es competitivo. En los entrenamientos del A525 no fue competitivo el año pasado. No fue un coche que pueda pelear los primeros 10 puestos. No fue así. Solo Franco trataba de terminar el Gran Premio. No de despistarse, de abandonar. Él era muy consistente en las carreras. Y así fue el año pasado, fue así. Nunca se quejó. Nunca se quejó él. Simplemente
trató de aprender y aprender y aprender y aprender y todo el tiempo del año pasado fue así. Y este año con la nueva normativa ve diferente, él lo dijo, el coche se ve más rápido, más liviano, menos carga aerodinámica, se ve bien. En la semana pasada, en los entrenamientos del A526, el A526 es un coche competitivo. En una entrevista también lo dijo Franco, que el coche se ve bien para este 2026. Va a dar mucho que hablar en cada gran premio de este año. Va a estar buenísimo porque ahí vamos a ver el potencial que él tiene, que mucha gente no cree. Muchas personas en todo el mundo lo ven a Franco por ahí como un pibe común, normal, que habla mucho, que no tiene ese potencial, ese talento. Pero este año él lo va a demostrar. Lo va a demostrar con el nuevo coche y la nueva reglamentación que va, que va a haber en la Fórmula 1. Y va a dar mucho que hablar, creo yo. En el primer Gran Premio vamos a ver cómo le va. Pero en estos entrenamientos ya fue diferente a lo que fue el año pasado. Fue diferente. Se vio más veloz. Se vio un coche que pinta bien para este año. Y vamos a ver con el pasar del tiempo. Y como digo yo, en Europa a los corredores de Sudamérica no los ven bien. Primero también porque son pocos. Está Checo Pérez, está el brasileño Bortoleto y está Franco Colapinto de Argentina. Son solo 3. Y la mayoría de los otros corredores son europeos. Cuando un sudamericano como Franco, Bortoleto o Checo Pérez se despistan, van a decir, oh, y ese corredor, la culpa lo tuvo el piloto. Pero cuando un europeo se despista, van a decir, no, solamente fue un error del coche. Es lo que se dice. Por eso que para Franco fue difícil llegar a la Fórmula 1. Fue difícil. Porque a los 14 años se fue a Italia. Porque la única forma de llegar a la Fórmula 1 era ir a Europa. Y él fue a los 14 años a Italia. Primero estaba el idioma. Y segundo, estar solo en un país en Europa donde no tiene familia. Estaba lejos de su familia, un pibe de 14 años. Y ese año no le fue tan bien con los resultados, con los coches, pues la adaptación también le costó mucho. Y se volvió a la Argentina y volvió a competir en karting. Y fue campeón. Y de ahí se fue a Estados Unidos. Ahí a una escudería que le fue bien. Y volvió a Europa. Porque como digo yo, ¿no? La única forma de llegar a la máxima categoría es ir a Europa. Y se la jugó. Se la jugó Franco Colapinto. Se la jugó y está ahora en la máxima categoría. Para los pilotos sudamericanos va a ser muy difícil ese camino de llegar a la Fórmula 1. Y Franco Colapinto es un pibe de barrio, humilde, sencillo, pero por sus venas corren sangre de campeón. Corre sangre de campeón. Un pilarense, hoy con 22 años en Fórmula 1.
Y también es un mensaje a todos los chicos que están empezando en este mundo del automovilismo, que los sueños se pueden cumplir, que con el trabajo, el esfuerzo, se puede lograr llegar a la Fórmula 1, se puede llegar a competir en la máxima categoría. Y Franco Colapinto lo demostró. Él da un mensaje a Sudamérica que sí se puede llegar. Que sí se puede llegar a la Fórmula 1 con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación. Pasaron 25 años para que otra vez un argentino llegue a la Fórmula 1, y lo que está pasando en la Fórmula 1 es mucho más de lo que esperaban con la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría del automovilismo. Porque Franco Colapinto nació para correr, para ganar y para ser campeón del mundo. Cada vez más afianzado y manejando mejor, ¿no? Y Franco, vos aprendés de lo que pasa en el automovilismo con tu papá, que también se dedica a esto, mirás las carreras. Sí, obvio, las miro siempre y bueno, siempre dándole fuerzas al equipo. ¿Y cuál es tu sueño, por así decirlo, dentro de esta actividad? Y no, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. ¿Te imaginas eso? Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho, así